Era un sábado por la tarde. El cielo estaba pintado con tonos naranjas y violetas, y el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas. El viento soplaba con calma, acariciando los árboles y moviendo las hojas secas por las calles silenciosas de aquel pequeño pueblo. La plaza del centro era el corazón de la comunidad. Niños corriendo de un lado a otro, carcajadas, juegos improvisados, madres vigilantes desde las bancas, ancianos conversando de los viejos tiempos. Parecía una postal de tranquilidad, pero en pocos segundos, todo cambiaría. Santiago, un niño de 6 años con cabello oscuro y ojos vivaces, jugaba feliz con su pelota. Vestía una camiseta roja con rayas blancas y unos zapatos llenos de tierra. Reía mientras lanzaba la pelota contra una pared antigua, y la atrapaba con torpeza antes de volver a lanzarla. Su madre, Laura, lo miraba desde una banca cercana, conversando con una vecina. Era solo un momento, apenas unos segundos en que desvió la mirada para saludar a alguien. Pero cuando volvió a mirar, su hijo ya no estaba. ¿Santiago?, llamó con una sonrisa. Amor, no te escondas. Caminó unos pasos. No lo vio. Buscó con la mirada, pero su corazón comenzó a latir más fuerte. Santiago, repitió, esta vez con más fuerza. Corrió hacia donde estaba la pelota, que ahora rodaba lentamente por la acera, sola, como si también buscara a su dueño. Santiago, gritó con desesperación. El sonido de su voz rompió la calma de la tarde. Los padres dejaron de hablar. Los niños se detuvieron. Las miradas comenzaron a cruzarse con preocupación. En cuestión de segundos, la plaza se transformó. Lo que era juego y alegría, se volvió angustia. La gente empezó a buscar, detrás de los árboles, en los rincones, en los pasillos entre casas. Los gritos se multiplicaron, pero el silencio era más fuerte. Laura lloraba, con las manos temblando, aferrándose a la pelota como si aún pudiera abrazar a su hijo a través de ella. Y fue entonces cuando apareció él. Un perro callejero, flaco, sucio, con cicatrices en el lomo y ojos que parecían arrastrar años de abandono. Lo conocían como Tizón. Siempre estaba cerca, pero nunca se acercaba. Vivía en la sombra, observando todo, como si guardara secretos que los humanos no podían entender. Tizón se acercó con paso lento a la pelota. La olfateó con cuidado, luego levantó la vista y la clavó en los ojos de Laura. Fue solo un segundo, pero algo pasó en esa mirada. Algo inexplicable. Como si el perro hubiera entendido el dolor de esa madre, como si lo compartiera. Entonces giró la cabeza, miró hacia la calle que llevaba al bosque, y sin dudar, empezó a caminar en esa dirección. No ladró. No corrió. Solo caminaba, con decisión. Don Ernesto, el anciano que siempre estaba sentado bajo el árbol de la plaza, lo vio alejarse y dijo en voz baja, con los ojos llenos de algo más que sospecha. Ese perro sabe dónde está el niño. Laura no escuchó al anciano. Estaba paralizada, aferrada a la pelota como si al apretarla con fuerza pudiera traer de vuelta a su hijo. Su respiración era entrecortada, los ojos rojos, las manos temblorosas. Sentía que el mundo se había detenido, y que todo a su alrededor se volvía lejano, confuso. Y tranquila, Laura. Lo vamos a encontrar, decía una vecina, aunque su voz no sonaba convencida. Las autoridades llegaron pronto. Policías, voluntarios, vecinos, todos peinaban las calles y los senderos del pueblo. Revisaban casas, buscaban pistas, preguntaban a gritos. Pero el silencio era la única respuesta. Mientras tanto, Tizón seguía caminando. Pasó frente a la iglesia vieja, donde un grupo de niños solía esconderse. No se detuvo. Olfateó una esquina de la panadería, donde a veces le tiraban sobras. Nada. Continuó su camino, cruzó la carretera con cuidado, como si supiera que no podía perder tiempo. Don Ernesto, aún desde su banca, no le quitaba los ojos de encima. Y cuando vio que el perro doblaba hacia el sendero del bosque, se levantó. No era común verlo moverse así, pero esa tarde, algo dentro de él le gritó que debía seguirlo. «Se va al bosque», gritó con voz ronca. «Ese perro va a algún lado». Algunos hombres lo escucharon. Otros no le prestaron atención. Pero un joven, Andrés, uno de los vecinos más cercanos a Laura, lo vio y no lo dudó. «Voy tras él»,
gritó mientras comenzaba a correr. Tizón no se detuvo. Se internó entre los árboles, por un camino estrecho y cubierto de ramas secas. Aunque parecía callejero y perdido, sus pasos eran firmes, casi como si conociera ese lugar. Andrés lo seguía a unos metros. Le sorprendía cómo el perro no dudaba en ningún cruce, no olfateaba por buscar, sino que avanzaba con propósito. Como si supiera exactamente a dónde iba. El bosque, poco a poco, se volvió más denso. La luz del atardecer apenas entraba entre las copas de los árboles. El silencio era pesado, solo se escuchaban las hojas crujir bajo los pies y el suave jadeo del perro que lideraba la marcha. De pronto, Tizón se detuvo. Estaban en una parte del bosque que pocos conocían. Un claro rodeado de árboles torcidos, con una pequeña cabaña abandonada en el centro. Las ventanas rotas, la puerta apenas colgando de sus bisagras, y un olor a humedad que lo impregnaba todo. El perro giró la cabeza y miró a Andrés. Sus ojos brillaban con una intensidad que ponía la piel de gallina. Y entonces ladró. Por primera vez en años, Tizón ladró. Fuerte. Desesperado. Como si gritara, aquí. Aquí está. Antes de continuar con esta historia, tómate un segundo para apoyarnos. Cada vez que te suscribes, dejas un me gusta o compartes uno de nuestros relatos, nos ayudas a seguir contando estas historias que nacen del alma, historias de lealtad, de esperanza, de corazones que no se rinden. Gracias por acompañarnos. Ahora sí, prepárate, porque lo que descubrirán en la cabaña te va a estremecer. Tizón ladraba sin parar. Era un ladrido desesperado, urgente, distinto, como si estuviera gritando con cada fibra de su alma que no podían ignorarlo. Sus patas arañaban el suelo, sus ojos estaban clavados en esa cabaña oscura, como si detrás de esas paredes se escondiera algo que nadie más podía ver. Andrés tragó saliva. El bosque estaba en silencio absoluto. Ni el viento se atrevía a soplar. Se acercó a la puerta con el corazón bombeando tan fuerte que casi lo podía escuchar. Al tocar la madera, esta crujió bajo su mano. Estaba podrida por el tiempo, pero aún resistía. Con un empujón firme, se abrió de golpe, levantando polvo y telarañas que danzaron en el aire como si despertaran fantasmas dormidos. «Hola», dijo con voz baja, aunque no esperaba respuesta. Dentro, la penumbra lo envolvió. El olor era fuerte, a encierro, a humedad y a soledad. Había un viejo colchón en un rincón, unas latas vacías de comida y una silla coja volcada junto a la pared. Las ventanas estaban tapadas con sacos viejos, y apenas entraba un rayo de luz. Pero no había señales de vida. Hasta que Tizón, otra vez, volvió a actuar. Corrió hacia una esquina de la habitación y comenzó a rascar el suelo. Andrés se acercó, y entonces lo vio, una pequeña trampilla de madera, cubierta de polvo y asegurada con una cadena oxidada. «¿Qué escondes aquí?», murmuró. Tomó una piedra y, tras varios intentos, logró romper el candado. La trampilla se abrió con un chirrido largo y profundo. Un olor más fuerte salió desde abajo, húmedo, encerrado, como si el lugar hubiera estado sellado por años. Andrés alumbró con su celular, revelando una pequeña escalera improvisada hecha con tablas clavadas en la pared. «¿Hay alguien ahí?», preguntó con fuerza. Un sonido débil le respondió. No fue una palabra, ni un grito, fue un gemido. Apenas un susurro tembloroso. Pero era humano. Y era de un niño. «Santiago», exclamó, bajando sin dudar. Al llegar al fondo, su luz iluminó un rincón. Y allí estaba él. El pequeño estaba sentado, acurrucado sobre una manta sucia. Tenía el rostro pálido, los labios resecos, la mirada perdida. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver la figura de Andrés, y detrás, la silueta del perro que ahora bajaba corriendo con un leve quejido. «Tranquilo, ya estás a salvo», dijo Andrés con voz quebrada, hincándose frente a él. «Te vamos a llevar con mamá». Santiago no dijo nada. Solo se dejó abrazar. Y en medio de ese silencio, Tizón se acercó despacio, y sin pedir permiso, apoyó su cabeza en el regazo del niño. El pequeño lo abrazó con las pocas fuerzas que le quedaban. Y rompió a llorar. Pero no era un llanto de miedo. Era un llanto de alivio. Como si ese perro callejero, que nadie había querido mirar durante años,
se hubiera convertido en su guardián, en su salvador. Y en ese momento, el mundo volvió a moverse. El camino de regreso fue lento. Andrés llevaba a Santiago en brazos, envuelto en una cobija que encontró en la cabaña. Tizón caminaba a su lado, vigilante, como si no pudiera permitirse apartarse ni un segundo más del niño que había rescatado. Cuando salieron del bosque, la escena fue conmovedora. La madre de Santiago, al verlo, soltó un grito que partió el aire. «¡Mi hijo! ¡Santiago!». Corrió como si el mundo se deshiciera detrás de ella. Cayó de rodillas, abrazando al niño con fuerza, llorando como solo una madre que ha vuelto a respirar después de estar al borde del abismo. Santiago, débil pero consciente, sonrió apenas y apoyó su cabeza en el hombro de Laura. Y en medio de ellos, Tizón. Quieto, serio, como si supiera que su misión aún no había terminado. Los paramédicos lo revisaron de inmediato. Estaba deshidratado, con rasguños leves, pero vivo. Andrés explicó lo que vio en la cabaña, y entonces los policías tomaron la palabra. «Esa cabaña, ya la habíamos registrado hace años», dijo uno de ellos. «Estuvo abandonada por mucho tiempo, pero algunos vecinos reportaron que alguien entraba a veces. Nunca encontramos nada». Esa noche, los agentes regresaron a investigar. Revisaron con detalle, recogieron pruebas, encontraron huellas, y algo más, una gorra tirada con el nombre del pequeño bordado, envoltorios de caramelos y una manta que no pertenecía al lugar. También descubrieron señales de que alguien más había estado allí, y que se había marchado no mucho antes de que Andrés y Tizón llegaran. «Alguien se lo llevó», dijo un oficial, con tono firme. Y ese alguien sabía muy bien cómo esconderlo. Se levantó una denuncia. La historia se volvió noticia en el pueblo y más allá. Todos hablaban del niño desaparecido, y del perro callejero que fue su única pista. Pero esa noche, mientras todos dormían y los policías buscaban al responsable, Laura se sentó en el porche de su casa, abrazando a Santiago, ya dormido, y mirando al perro que descansaba junto a la puerta. Tizón no pedía nada. No movía la cola. Solo estaba ahí, como un guardián silencioso. «Gracias», le dijo ella en voz baja, acariciando su cabeza con suavidad. «Gracias por devolverme lo que más amo. Y por primera vez en mucho tiempo». Tizón cerró los ojos con paz. Pasaron los días. Santiago volvió a sonreír. Volvió a jugar en la plaza, aunque ahora lo hacía siempre cerca de su madre. Laura no volvió a soltarlo, ni con la mirada, ni con el alma. ¿Y Tizón? Tizón se quedó. Ya no dormía bajo los autos ni buscaba comida entre la basura. Ahora tenía un rincón tibio en el patio de la casa, una manta limpia y un plato con su nombre. Pero más que eso, tenía algo que nunca había conocido, un lugar. Una familia. Algunos decían que lo que hizo no era común. Que los perros no piensan así. Que fue solo suerte, coincidencia. Pero quienes estuvieron ahí, quienes vieron cómo guió a Andrés por el bosque, cómo supo exactamente dónde encontrar al niño, cómo jamás apartó la mirada de Laura aquella tarde en la plaza, sabían la verdad. Tizón no era un simple perro callejero. Era un alma que, a pesar del abandono, nunca perdió su capacidad de sentir. De proteger. De amar. Porque a veces, los héroes no llevan capa. Llevan cicatrices. Y caminan en silencio, hasta que alguien los necesita. Y ese día, un niño volvió a casa. Gracias a un perro que nadie quiso ver.